Abrimos nuestras Biblias en Segunda de Corintios capítulo 13. Y nos vamos hasta el último versículo, el que estamos memorizando. Segunda a los Corintios 13, versículo 14. Leemos, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. A manera de introducción, brevemente, el texto que tenemos delante de nosotros tradicionalmente es conocido como la bendición apostólica. En esta carta en particular es donde creo que la tenemos de manera más completa. Pablo la usa constantemente en sus epístolas, pero en esta es donde, por decirlo así, la alarga más. Por ejemplo, en Efesios, ¿cómo termina? La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Al final de Gálatas, para dar otro ejemplo, hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. En las otras cartas, el apóstol Pablo termina de una manera muy similar. Después de escribirles para tratar casos particulares con las iglesias, al final lo que Pablo hace, les demuestra, por decirlo así, como lo que él ora a Dios, o el deseo de Pablo para esta iglesia es que Dios los bendiga. Este texto en particular, digamos, tiene una larga tradición cristiana que ha sido usada sobre todo en los cultos, donde muchos ministros a través de los siglos, al finalizar el servicio de adoración, ¿qué hacen? Recitan esta bendición apostólica. Porque es el mismo sentimiento que tuvo Pablo como pastor hacia los corintios, es lo que se ha visto reflejado a través de los siglos en los muchos ministros que Dios ha levantado en sus iglesias. Y esta oración como tal muestra eso, el corazón del ministro hacia el pueblo que Dios le ha dado. Ahora, este texto también en nuestra confesión es usado en el capítulo 2 como soporte a la doctrina de la Trinidad, particularmente el párrafo que dice: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. ¿Esto con qué? Primero, para dejar claro que la doctrina de la Trinidad es una doctrina bíblica que se revela plenamente en el Nuevo Testamento. Y desde otro punto de vista podemos verlo desde el corazón del apóstol Pablo, cómo él desea que la bendición del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desea que llegue a sus iglesias. Muy parecido como con el bautismo, que el bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta bendición invoca, por decirlo así, a las tres personas, o como lo dice nuestra confesión, las tres subsistencias del ser divino, para evocar que la plena bendición de Dios sea con su pueblo. Eso para que tengamos una idea de, por decirlo así, la bendición que el apóstol quiere para su iglesia. Una bendición plena, que es basada en la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Teniendo esto como introducción, vamos a centrar o a ver nuestra exposición a partir de 4 puntos. Primero vamos a tener una breve descripción de la iglesia que estaba en Corinto. Segundo, que es la gracia del Señor Jesucristo. Tercer punto, también sencillo, el amor de Dios. Y cuarto punto, la comunión del Espíritu Santo. Entonces, pasamos al primer punto. La iglesia en Corinto. Esto es pertinente porque es esta iglesia la que es receptora de esta bendición que sale del corazón del apóstol Pablo.
Por eso, veamos cómo era esta iglesia. Primero, sabemos por testimonio de Lucas, en Hechos 18, nos describe cómo nació esta iglesia. Y esta iglesia nació en uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Hechos 18, versículos 5 al 11, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí, fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Brevemente acabamos de leer cómo nació la iglesia de Corintios. Vimos que nació en medio de oposición judía, pero entonces ¿qué hizo Pablo? Se fue a los gentiles. Y ahí se nos dice que Crispo, el principal de la sinagoga, creyó, y que muchos en Corintio, ¿qué hacían? Oyendo, creían y eran bautizados. Y Dios entonces, ¿qué le dicen? Quédate aquí porque aquí hay mucho pueblo mío. ¿Y cuánto duró? 1 año y medio. Pablo trabajó personalmente en esta iglesia 1 año y 6 meses. Y veamos cómo fue. Pablo ahí tuvo oposición. En ese transcurso que estuvo trabajando, fue llevado a los tribunales de justicia de ahí. ¿Por qué? Acusado de que él persuadía a los corintios de honrar a Dios en contra de la ley de ese lugar. El trabajo de Pablo, por verlo así, estaba dando frutos. Era estorboso a las autoridades porque ya abandonaron a los ídolos. Todo el negocio que giraba en torno a los ídolos se les estaba cayendo. ¿Qué hacemos? No, es ese tal Pablo. Él los está instando a que desobedezcan nuestras leyes y que honren a su Dios. Veámoslo así. En Corintios el evangelio estaba dando frutos y los negocios basados en la idolatría se estaban cayendo. Eso es como el inicio. Luego Pablo, ¿qué hace? Ve que todo está bien, sigue sus viajes misioneros y se mueve para seguir predicando el evangelio en otras zonas. Y en ese transcurso de que Pablo se mueve, le llegan noticias de la iglesia de Corintio. Se le informa que algunas cosas no andaban muy bien. Ahora, sabemos que las cosas no andaban muy bien por las 2 cartas que tenemos, tanto primera como la conocida como segunda carta de Pablo a los Corintios. En la primera epístola, entonces, veamos un breve resumen de qué se nos dice de las problemáticas que estaban ocurriendo en estas iglesias. Por ejemplo, ¿cómo empieza Pablo la primera carta a los Corintios? Hablando, el primer tema que toca, sobre la división. En esa iglesia que Pablo trabajó durante 1 año y medio, le dicen: Pablo, en Corintios están divididos. Primero a los Corintios 1:12 dice: cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Habían, por decirlo así, grupos. Estaba el grupo que se identificaba con Pablo. Yo estoy con Pablo, él nos fundó. Había otro grupo, Apolos. No, a mí me gusta más Apolos. Poderoso en las escrituras, nos dijo el hermano Lucas. No, pero Pedro, al cual el Señor le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y estaban los otros, digámoslo así, los más espirituales. No, yo no estoy con ustedes, yo soy de Cristo. Era una iglesia entonces que se caracterizó ahí por la división. Cada uno en su grupo, digámoslo así, cada uno levantaba la bandera de su predicador favorito en demérito
de los otros. También, como sabemos, creo que lo tenemos muy claro, habían problemas de índole sexual. Primero a los Corintios 5:1 dice: de cierto se oye, vean los rumores que le llegaron a Pablo, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Había, digamos, tal acto de inmoralidad sexual que hasta los gentiles quedaban aterrados contra lo que había, de lo que estaba pasando en Corintios. Que era un hombre estaba fornicando con su madrastra. Y para empeorar la situación, muchos en Corintio decían que eso estaba bien, o querían verlo como bien. Nosotros somos una iglesia de puro amor, que se amen ellos también. Éralo así. Mientras años antes, Juan el Bautista había sido decapitado. ¿Por qué? Por denunciar un acto de fornicación, de incesto. Veamos a la iglesia de Corintio en el lado opuesto. Viviendo tranquilos, somos amor y paz y no vamos a denunciar la inmoralidad sexual que hay entre nosotros. También habían problemas referentes en cuanto a la comida. Primero a los Corintios 8:1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pablo les dice eso, ¿por qué? Porque de un lado, vámonos así, estaban los hermanos fuertes, que sabían que un ídolo nada es y podían comer lo que querían, a costa de hacer trizas la conciencia del hermano débil, que no comían ciertos alimentos porque los relacionaban con la idolatría y su conciencia los acusaba delante del Señor. Entonces, esos problemas con la comida eran falta de amor. Vámonos así, los maduros en la fe no les importaban la conciencia de sus hermanos débiles y hacían lo que se les venía en gana. Habían también problemas sobre cómo llevar el orden del culto. Primero a los Corintios 14:26 dice: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Como también sabemos, esta era una iglesia muy rica en cuanto a dones espirituales, tanto ordinarios como extraordinarios. Teníamos muchos profetas en Corintios, habían muchos que hablaban en lenguas, N cantidad de idiomas, habían otros intérpretes. Pero Pablo les dice: hágase todo para edificación. ¿Por qué? Porque lo que los caracterizaba no solo era la falta de amor en cuanto a la comida, sino también la falta de amor en cuanto al uso de los dones que Dios les daba. Los dones que Dios da a su iglesia son para ponerlos al servicio, para que nuestros hermanos sean edificados en la fe. Pero aquí lo que ocurría era que cada uno, digámoslo así, le gustaba lucir su don. Yo hablo lenguas, voy a venir aquí a hablar la cantidad de lenguas que sé. No, pero mi profecía es más bonita, así que yo voy a soltar la profecía. Cada uno lo que quería era, digámoslo así, para beneficio propio o para lucirse, no tanto para edificar a su hermano. También habían problemas doctrinales y serios. ¿Por qué? Referentes a la doctrina de la resurrección. Primero a los Corintios 15:12 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Entonces, dentro de la iglesia de Corintios, habían algunos, no hay resurrección de los muertos. Y Pablo entonces escribe la primera carta a los Corintios para tratar todos estos problemas. Ahora, Pablo escribe esto, como sabemos, toca cada uno de estos problemas, digámoslo así, los confronta con el evangelio y los insta ¿a qué? A que se arrepientan. Pero el trabajo de Pablo en Corintios no termina ahí. Tenemos otra carta que fue dirigida hacia ellos.
Y esta que nosotros conocemos como la segunda carta a los Corintios, digamos que es la tercera. Entre esas, hay esta misma carta, la segunda, cuando uno la lee nos dice que hay otra carta que Pablo escribió. No sabemos el contenido de ella, pero lo que podemos ver ahí es cómo Pablo se involucraba con esta iglesia. Y en esta segunda carta a los Corintios, vemos por ejemplo cómo sale a la luz que lo que Pablo les escribió en su primera carta, muchos, digamos, les entró por un oído y les salió por el otro oído, y muchos incluso se rebelaron contra la autoridad apostólica de Pablo. Segunda a los Corintios 2:1 dice así: esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Podemos verlo así. Después de la primera carta, llegó Pablo a Corintios y hubo una visita con tristeza, ya que fue muy triste. Posiblemente relacionado a los casos que acabamos de leer: inmoralidad sexual, falta de amor, problemas con la resurrección. Y Pablo dice, siguiendo tratando con ellos, determiné conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. ¿Por qué? Porque en la segunda carta ya vemos que al parecer algunos recapacitaron y querían arreglar las cosas. Y es ahí donde se nos dan como más detalles de qué estaba pasando. Por ejemplo, en esta segunda carta a los Corintios ya se nos describe cómo esta iglesia se reconcilia con el apóstol Pablo. ¿Por qué? Se reconcilia, pero sale a la luz por qué estaban como en contra de la autoridad de Pablo. Y estaban en contra de la autoridad de Pablo porque, digamos que era el más pequeño de los otros apóstoles. Pablo los llama ahí como los grandes apóstoles o los superapóstoles, pero Pablo era el predicador del evangelio, que era pobre, que era perseguido, que no era muy hábil orador cuando lo tenían de frente, mientras que los otros líderes, imaginémonos a Apolos, poderoso en las escrituras. Y así que, digamos que los otros superapóstoles tenían lo que a Pablo le faltaba. Posiblemente tenían prestigio. Mientras Pablo era perseguido, casi muerto, que tenía que escapar, los que llegaban a Corintios llegaban más tranquilos, no los perseguían. Y de ahí nace el problema de, ok, rechacemos lo que Pablo nos dijo en la primera carta. Y en ese proceso de que se reconcilian, Pablo también los exhorta a ser generosos. ¿Por qué? Porque posiblemente en eso estaban tan ensimismados que se habían olvidado de hacer el bien a sus hermanos. Segunda a los Corintios 8:7 dice así: por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Qué gracia? Donar, veámoslo así, dinero o víveres a la iglesia de Jerusalén que estaba pasando hambruna. La idea es que posiblemente se habían olvidado de ser generosos, no solo entre ellos, sino con los hermanos de afuera. Y por último, Pablo termina, digamos, exhortando a los que dentro de la iglesia de Corintio aún lo rechazaban. Porque tenía muchos líderes con cierta fama, que ellos se veían a sí mismos mejores que Pablo. ¿Por qué? Por el hecho de, como dije, Pablo perseguido, Pablo sin dinero, mientras ellos no. Y al final, Pablo lo que los hace es, después de dejar todo bien en Corintio, les hace un llamado. Y el llamado al final es que se autoexaminen. Segunda a los Corintios 12, 20 y 21 dice así: pues me temo que cuando llegue, aquí el asunto ya estaba arreglado, pero no perdamos de vista el corazón que el apóstol Pablo tenía para con ellos. Pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Pablo, después de reconciliarse con ellos, se despide
advirtiéndoles, ya, porque tienen mucho temor de que el pecado siga en ellos. Ya, la reconciliación de Pablo no es como, ok, abracitos, borrón y cuentas nuevas, no, es advirtiéndoles del peligro que corren por admitir el pecado entre ellos. Y al final les dice, según a los Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Y es esta iglesia problemática, como acabamos de ver, que Pablo la manda a que se autoexaminen. Es esta iglesia a la cual Pablo dejó ver su corazón, los visitó, lloró con ellos, lloró por ellos, les escribió varias cartas. Y al final Pablo se despide orando a Dios o mostrando su oración hacia ellos de esta manera, la cual es a esa iglesia tan problemática. ¿Qué es lo que le desea Pablo? Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Estas dos cartas son ese resumen del trabajo pastoral de Pablo, del trabajo de paciencia, el trabajo incesante de escribir, me responden, voy con ellos, lloro, volvieron a caer, no puede ser, otra vez, examínense, terribles, pero al final, hermanos, que la gracia sea con ustedes, le dice Pablo. ¿Por qué? Porque la gracia del Señor Jesucristo es la que puede lidiar con todo este tipo de problemas que ustedes tienen. Y con eso pasamos entonces a nuestro segundo punto, que es este mismo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Primero entonces preguntémonos o repasemos para algunos, ¿qué es la gracia? Básicamente lo conocemos como favor inmerecido o contramerecido, porque no solo es que no merecemos la gracia de Dios, sino que merecemos todo lo contrario. En lugar de todo el amor de Dios, merecemos naturalmente todo lo contrario, toda su ira, toda su repulsión hacia el pecado. Todo hombre, como pecador que es por naturaleza, sabemos que está separado de Dios. Hay una gran distancia. Romanos 3:23 lo dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, que nos dice que todo hombre por ser pecador, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, lo que Pablo aquí les desea a esta iglesia es todo lo contrario a la muerte y a estar separados de la gloria de Dios. ¿Por qué? Lo que Pablo les desea es la gracia de Cristo. Si el hombre naturalmente merece la muerte, el corazón de Pablo como pastor hacia su congregación es desearles la vida. Si naturalmente separados de la gloria de Dios, Pablo como pastor, ¿qué es lo que le está deseando? La íntima comunión con Dios, expresada en la gracia del Señor Jesucristo. Pablo, como aquel que había experimentado la gracia de Dios en su vida, sabía claramente que la solución para la problemática de la iglesia en Corinto era la gracia. Segunda a los Corintios 12:9 nos dice eso, cómo Pablo conoció que bástate mi gracia, le dijo el Señor. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entonces, como pastor, ¿qué quería? Que a esta iglesia le baste la gracia de Dios. ¿Tienen divisiones? Bástense con la gracia del Señor para solucionar eso. Fornicación, la gracia del Señor. Ahora, no como ellos la creían, que era una gracia de tolerar ese tipo de cosas, sino corregir en amor y en gracia. Ahora, no quiero que esto se nos pase tampoco sin traerlo a nuestras vidas, porque hay un principio sencillo. El que conoce la gracia de Dios sabe que solo esa gracia es la solución a nuestro problema del pecado. Y por ende, como el apóstol Pablo supo que esa era la solución a su vida, bástate mi gracia y que la gracia sea con ustedes. Bueno, eso es un reflejo de la vida del creyente. ¿Por qué? Porque
el deseo de nuestro corazón debe ser que así como la gracia de Dios vino y solucionó nuestro problema del pecado, también lo deseamos para con los demás, para con nuestros hermanos, para con nuestra iglesia y para con cuanta persona nos topemos en donde andemos. Ese es el más malvado de nuestro trabajo, que le baste la gracia del Señor y se arrepienta. Ya, el deseo de Pablo es que esta iglesia conozca profundamente la gracia del Señor. Ahora, es una iglesia que no era ignorante, porque ya la conocían. Segunda a los Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ya, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces el deseo de Pablo que vemos aquí es que la gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Bueno, ya la conocen, ocupan más gracia. Pablo, por un lado, no se deje impresionar que es una iglesia donde él trabajó por muchos años, que ya conocían la gracia, pero tampoco se deje impresionar por la gravedad del tipo de pecados que vimos, sino que la gracia sea con ustedes, mis hermanos, les dice. Por un lado, esta advertencia, me trae a mi mente la advertencia, cuando el apóstol Pablo mismo dice así, que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque nosotros aquí, particularmente, hemos visto la gracia de Dios en nosotros por años. Creo que los que tenemos más años damos testimonio de eso. ¿Cómo la vemos? Cómo Dios nos ha transformado, cómo nos gozamos en Dios, cómo Dios nos ha hecho crecer como iglesia numéricamente. Cada día va añadiendo el Señor más pueblo en nosotros. Y esto creo que hasta nos puede llegar hasta cierto punto a estar muy confianzudos en la gracia de Dios sigue con nosotros. Por un lado debemos confiar en eso, en que la gracia de Dios sigue con nosotros, pero por otro también tengamos esa advertencia de el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? La iglesia de Corintio, ¿qué les dice Pablo? Porque ya conocéis la gracia del Señor Jesucristo. Si hacemos ese sondeo entre nosotros, creo que el apóstol nos diría lo mismo, porque ya conocen la gracia del Señor Jesucristo. Pero aún así, mis hermanos, necesitamos conocer más de esa gracia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si no es por esa gracia, nosotros podemos llegar a hacer cosas iguales o peores que esta iglesia de los Corintios. Y por otro lado, por eso mismo, para conocer más de esa gracia, no paremos de estudiar la Biblia, no paremos de orar. ¿Por qué? Es ahí donde está esa fuente para nutrir nuestras almas con la gracia de Dios. Porque es en la Biblia donde se nos revela a Jesucristo y a este crucificado. Y como lo dice Juan 16, porque de su plenitud tomamos todos. ¿Qué tomamos? Gracia sobre gracia. Tercer punto, el amor de Dios. La gracia de Cristo, entonces vemos, es lo que necesitamos para la vida cristiana. Pero en esta bendición, Pablo ahora, veámoslo así, se va a la fuente de donde brota esa gracia. Esa gracia que es abundante para el pecador, no viene de otro lado, sino del amor de Dios. Entonces, Pablo lo que le desea a esta iglesia problemática no es solo la gracia de Dios, sino que conozcan de dónde viene. Del amor de Dios. Ahora, ¿cómo vemos el amor de Dios en la Biblia? Creo que Juan 3:16 es uno de los ejemplos más claros que cómo es el amor de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Veámoslo aquí, el amor de Dios, ¿qué es lo que hace? Que los hombres no se pierdan. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Entonces, cuando Pablo les está diciendo aquí que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de Dios sea con vosotros, es
Yo no quiero que ninguno de ustedes se me pierda, lo que le dice el apóstol Pablo. Los que merecen perderse, el pastor que Dios le puso a cuidarle su alma, les dice, yo no quiero que ninguno se me pierda, no quiero que ninguno me haga falta en el cielo. Naturalmente merecemos condenación, pero el deseo de Cristo para su iglesia y el deseo de los ministros para sus iglesias es que no se pierdan, sino que tengan una claridad del amor de Dios en sus vidas. Veamos, pensemos, vamos así, carnalmente, en la iglesia de los Corintios. Es la iglesia, creo que ninguno de nosotros quisiera pertenecer. Pasan cosas terribles. Nos sentimos más cómodos aquí en Lagos. Posiblemente estando ahí salimos huyendo. Es casi que yo creo que la entregamos a Satanás, esa iglesia. Y a esa iglesia, así merecedora del juicio más duro, lo que Pablo les desea es conozcan el amor de Dios. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es lo que dijimos, para que no se pierdan. O, vámonos así, el amor de Dios no condena. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo por él, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Este amor de Dios es en Cristo. Definamos el amor de Dios entonces, para que todo aquel que en él crea, ¿en cuál aquel? En el que Dios envió. Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vamos así, el deseo de Pablo era, tengan claro que Cristo murió por pecadores como ustedes. Y ese amor es el que al creyente le va a dar plena seguridad de que nada lo va a separar de Dios. Citando a Pablo, Romanos 8:39, dice que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Pablo, antes de decir esto, él menciona varios ejemplos, que ni la tribulación, ni morir, ya nada nos va a separar a nosotros los creyentes del amor de Dios que es en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no envió al Hijo a condenar al mundo, sino a que sea salvo por él. Entonces, reiterando, el anhelo de Pablo era que esta iglesia problemática supiera que Dios los ama con amor eterno, que tuvieran claro que Dios no los iba a dejar de amar. ¿Por qué? Porque Dios ama eternamente a su pueblo. Era una iglesia, esta del Corintios, falta de amor. ¿Qué les desea Pablo? El amor de Dios. Era una iglesia rica en dones, pero esa falta de amor las hacía que cometieran cosas terribles. Y la solución a eso, conozcan más del amor de Dios. Y este amor de Dios, al final, tiene su efecto en las iglesias. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia conoce el amor de Dios, vámonos así, cuando esos dones que están al servicio del pueblo van a ser usados en amor los unos por los otros. ¿Y por qué van a ser usados en amor? Porque el amor de Dios, como lo dice Pablo en Romanos 5:5, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios, que es para que nadie se pierda, ha sido derramado en su iglesia. ¿Para qué? Para que como hermanos nos amemos y pongamos amorosamente a disposición los dones que Dios nos ha dado. Y con ese amor, también traigámoslo a nosotros. Es que nosotros como hermanos, hoy mismo, debemos servirnos los unos a los otros. Hasta nos podemos preguntar, mis hermanos, ¿qué tanta voluntad tenemos de servirnos los unos a los otros? O cada uno véase a su yo. ¿Qué tanto amor, ese amor que yo tengo hacia mis hermanos, qué tantas ganas me da de ir y darle a mis hermanos mi tiempo, mi dinero, no sé, todo?
¿Qué tanta voluntad tengo para servir a mis hermanos? Y lo que respondamos a eso es, ahí vamos a ver qué tanto amamos, qué tantos nos amamos los unos a los otros. Porque al final, ese amor de Dios es el que conserva o preserva a su iglesia del mal. Judas 21, él finaliza así, de hecho. Él le dice a su iglesia, conservaos en el amor de Dios. Manténganse en el amor de Dios es el que preserva la vida de la iglesia. Y a esta iglesia de Corintios, donde no había amor, les desea que conozcan el amor de Dios. Y como lo dice Judas, el amor conserva. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A esta iglesia, cerca de la decadencia de los corintios, ¿qué era la solución? Que se conserve en el amor de Dios. A nosotros hoy, para no llegar a un estatus así, conservémonos en el amor, porque Dios ya lo ha derramado en nuestros corazones. Ahora, amémonos en Cristo, mis hermanos. Y pasamos, punto número 4, la comunión del Espíritu Santo. Por último, esta bendición apostólica, entonces termina invocando a la tercera persona de la Trinidad, o termina invocando la bendición del Espíritu Santo. Y lo dice de esta manera: la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Esta comunión del Espíritu Santo entendámosla como tener algo en común, o como un compañerismo, o tengan algo en común con el Espíritu Santo, o el compañerismo del Espíritu Santo sea con vosotros. Pablo anhela que esta iglesia pueda participar plenamente en la unidad del Espíritu. Ya, veamos que era una iglesia que en cuanto a dones espirituales, pues era muy rica. Reiterando, lenguas, profecías, predicadores, tenían muchos porque hasta se dividían. De Apolos, de Pedro, ya muchos buenos predicadores pasaron por esta iglesia, posiblemente tenían sus cabezas bien alimentadas de muy buena teología, pero les faltaba algo, y era el amor de Dios. Y ese amor de Dios, como acabamos de ver, ¿por quién es derramado? Por el Espíritu. Y ahí que Pablo, que la comunión del Espíritu sea con vosotros. Ahora bien, estando la comunión del Espíritu Santo entonces con su pueblo, es que esos dones pueden ser usados para eso, para bendecirse los unos a los otros. Tengamos claro que el Espíritu Santo es dado a los creyentes como una gracia de la obra de Cristo. Y en ese sentido es que por gracia es que podemos amarnos los unos a los otros. Y hasta ya por ese sentido de estar en Cristo, es que ya tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Pablo mismo nos llama ¿cómo? Templo del Espíritu. Ya los creyentes somos receptores del Espíritu Santo, pero Pablo desea entonces que la comunión del Espíritu sea con los creyentes. Ya lo tenemos, pero Pablo desea que estemos más unidos en ese Espíritu, muy similar con el amor. Ya el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones, o con la gracia, porque ya conocéis la gracia de Jesucristo. Pablo quería más gracia, quería que conocieran más amor, y ya como receptores del Espíritu Santo, el anhelo de Pablo como pastor era: tengan más del Espíritu Santo, tengan más comunión con ese Espíritu. Ya Pablo, abundan en dones, amén, abunden más en el fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, Gálatas 5, ¿qué dice? El fruto, ¿cuál es? Amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Pablo anhelaba que todas estas cosas le sean dadas a la iglesia, a los corintios. No solo apunta a los dones milagrosos cuando habla del fruto del Espíritu, sino que también apunta a los dones de carácter: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre. Imagínense qué complemento. Una iglesia tan rica
en dones extraordinarios y le traemos estos dones de carácter, wow, en la iglesia que todos nosotros quisiéramos estar. Y Pablo ahí les dice, mas vosotros, por ejemplo, los romanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu Santo mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La vida del creyente se caracteriza, ¿por qué? Por ser guiada por el Espíritu Santo. Entonces, podemos concluir que cuando Pablo les dice que la comunión del Espíritu Santo sea con ellos, es vivan según el Espíritu Santo, no según la carne. Es a estos mismos que Pablo les dice, ¿oéis que sois carnales? Vivan según el Espíritu Santo. Y también traigámoslo a nosotros, mis hermanos. ¿Tengo yo la comunión del Espíritu Santo? ¿Cómo sé si lo tengo? Bueno, por la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros. Por ejemplo, nos da frutos: amor, bondad, paciencia. O también tienen N funciones que uno puede ver en la Biblia, entre las cuales, por ejemplo, tengo comunión con el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo a qué vino? Juan 14, 26. Os recordará todo lo que yo os he dicho. Por ejemplo, el Espíritu Santo es el que trae a memoria nuestra la palabra de Dios. Bueno, ¿cómo lo hace? Bueno, lo hace por medios ordinarios, mis hermanos. Cuando nosotros venimos, leemos, nos sentamos con constancia a memorizar la palabra de Dios. Y ahí que hasta preguntémonos, ¿qué tanto esfuerzo consciente hacemos por memorizar? Os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nos lleva a glorificar a Cristo. Juan 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Qué tanto hablamos de Cristo? El Espíritu Santo nos confirma en nuestros corazones que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Veámoslo así, mis hermanos. Tengo comunión con el Espíritu Santo. En mi corazón ya está plenamente afirmado de que soy hijo de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es más, oro a Dios. ¿Qué tal está mi vida de oración? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos hace clamar, Abba, Padre. Y es el que con gemidos indecibles intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque no sabemos orar. El Espíritu Santo, podemos verlo así también, es el que nos unge o nos capacita para servirnos los unos a los otros. Ahora, viendo estos breves ejemplos, creo que usted o yo ya sabemos cómo está eso de la comunión del Espíritu Santo sea con vosotros. O ya usted se puede responder a usted mismo de cómo está la comunión del Espíritu Santo en su vida. Ahora, no perdamos de vista que estas obras del Espíritu Santo en el creyente y muchas otras que no listamos, es el deseo de que Pablo está teniendo para esta iglesia, como dijimos, problemática. Esto por un lado, a mí no deja de dejarme de admirar por el corazón que tenía el apóstol Pablo hacia esta iglesia, que se rebelaba contra él, que hacía todo tipo de locuras y se seguían rebelando contra él. Pero por otro lado, también me lleva a maravillarme aún más en lo que es la gracia de Dios para transformar pecadores. ¿Por qué? Porque el que escribió esto es el apóstol Pablo. No olvidemos el trasfondo de quién era Pablo. Era uno que quería matar cristianos y ahora lo vemos, ¿cómo? Llorando por una iglesia, deseándole de todo corazón que la gracia de Dios sea con ellos. Antes lo que deseaba era apedrearlos. Veamos el ejemplo de Esteban. Y ahora, ya derramándose por ellos, derramando su vida, invirtiéndoles tiempo, escribiéndoles, viajando a donde ellos y expresándoles de corazón
que la bendición del Dios Trino sea sobre ellos. Y esto de verdad, mis hermanos, debe llevarnos a, como cantamos, de verdad como es maravillosa la gracia de Dios que transforma a pecadores. Y esa maravillosa gracia de Dios es lo que Pablo está deseando que esta iglesia, los Corintios, experimente. Y con esto terminamos, mis hermanos, la exposición del texto. Creo ahora brevemente, meditemos brevemente en esto, en cómo el deseo del apóstol Pablo puede ser como un patrón para que nuestro deseo como miembros de esta iglesia local sea de esa misma manera. Que lo que deseamos para nuestra iglesia sea que la bendición de Dios sea con todos nosotros. Al ver cómo Dios cambia corazones, ¿Dios qué hace? Agarró a un pecador como Pablo. El odio que tenía hacia los cristianos lo transformó en santo amor por ellos. Pablo, de odiarlos, ¿qué pasó? A amarlos, y rogaba porque ellos amaran a Dios. Y ahí también creo que preguntémonos, ¿qué es nuestro deseo como miembros de Iglesia Bautista Reformada Los Lagos? ¿Cuál es nuestro deseo para nuestra congregación? Y quiera Dios sea esto, que decíamos, la plena bendición de Dios expresada aquí, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Y ahora que lo entendemos, ¿me entiendes? Deseamos que la gracia de Dios sea con nuestros hermanos. Amén. Es la gracia de Cristo. Deseamos que el amor de Dios sea con nuestros hermanos. Amén. Es lo que nos conserva, mis hermanos. Creo que en nuestra iglesia no han pasado cosas tan terribles como estas de Corintios. Ahora, no es una iglesia perfecta. Tenemos muchas cosas que mejorar, mis hermanos. Y gracias a Dios que Él saca a la luz lo malo que tenemos con un fin. ¿De qué? De que la gracia de Dios trabaje en nosotros. Y más alguno de nosotros, algún día nos ha pasado algo que no nos gusta con la iglesia. Y cuando pasa eso, es ahí hacia dónde apunta nuestro corazón en ese momento. Hacia la queja, hacia murmurar, al chisme, rencor, resentimiento, críticas, o apunta hacia que la gracia del Señor Jesucristo sea con esta iglesia, con ese que hizo algo que no me gustó. ¿Hacia dónde apunta nuestro corazón en ese momento? Pablo nos manda, de hecho, a eso, a pensar siempre lo bueno. Filipenses 4:8 dice, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay alguna virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Roguemos entonces para que Cristo nos dé un corazón como esto, mis hermanos, que cuando hay algo que nos disguste, nuestro corazón se va a ir corriendo hacia el pecado, hacia el chisme, hacia la murmuración, hacia la queja. Entonces rogamos para que nuestro corazón huya a ¿qué? A refugiarse en Cristo y a desear hacia nuestros hermanos que la gracia de Dios y el amor de Dios sea con nuestra iglesia, porque es lo que necesitamos. Todos nosotros como pecadores lo que necesitamos es más gracia, más amor de Dios, más comunión los unos con los otros. Pablo en Romanos 12:21, de hecho creo que lo expresa así. Cuando pasa algo desagradable en las iglesias, ¿qué les dice? No seas vencido de lo malo, sino venzan con bien el mal. Por eso roguemos a Cristo eso, que nos dé un corazón paciente, que derrame lágrimas por la salvación de sus hermanos. Y hasta en cierta medida creo que nosotros lo hemos visto. Por ejemplo, hemos visto el trabajo de nuestros hermanos pastores, como año tras año, pacientemente, ahí van pastoreándonos, enseñándonos. Hay unos que somos más difíciles de llevar, hay unos que nos cuestan, que nos entren más las cosas, pero ahí van, pacientemente. El Señor le ha dado paciencia a nuestros pastores, ¿para qué? Para que pacientemente nos vayan guiando. Por eso, anhelemos más esto, mis hermanos, anhelemos más que nuestros hermanos crezcan en la gracia de Cristo, que nuestros hermanos conozcan más del amor de Dios, anhelemos que tengan más comunión del Espíritu Santo, anhelemos esto
para nuestros hermanos pastores, porque son los que Cristo ha puesto a cuidar nuestras almas, para que nos lideren en esto. Carguemos nuestras oraciones de eso y arrepintámonos si el deseo de nuestro corazón no apunta a eso, al crecimiento en gracia de nuestra iglesia. Oremos. Dios Todopoderoso, cuán bueno eres, Señor, al tratar con tu pueblo, al mostrarnos los necesitados de gracia que estamos. Porque reconocemos que somos hombres débiles y pecadores, pero sabemos que tu gracia es mayor. Sabemos que tú nos has amado, Señor, en Cristo, y por eso te damos gracias. Te rogamos que esto que escuchamos quede en nuestros corazones de tal manera que te amemos más, pero que también nos amemos más los unos a los otros, y que podamos ver frutos visibles de cómo nos servimos voluntaria y amorosamente los unos a los otros. Guarda nuestra iglesia del mal, Señor, y auxílianos según tu gran misericordia. Y es en Cristo Jesús que te pedimos esto. Amén.